En este problema, se nos pide determinar el valor de los 4 bloques de patrones en esta primera fila, dada la definición de la unidad que se muestra en la primera columna. Entonces, para esta primera fila, un bloque de patrón amarillo equivale a una unidad. Necesitamos determinar el valor de cada uno de estos 4 bloques de patrones. Para trabajar en esta actividad estaremos usando los bloques de patrones usando la Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales, y aquí hay una URL de la herramienta. Para comenzar, esta es nuestra unidad y, por lo tanto, un bloque de patrón amarillo es igual a 1 para determinar el valor del bloque de patrón rojo. Veremos cuántos bloques de patrón rojo se necesitan para formar una unidad. Observe cómo se necesitan 1, 2 bloques de patrones rojos para formar una unidad y, por lo tanto, 1 bloque de patrón rojo es igual a la mitad. Y ahora determinaremos cuántos bloques de patrones azules se necesitan para formar una unidad. Se necesita 1, 2, 3 bloques de patrón azul para formar una unidad y, por lo tanto, cada bloque de patrón azul es igual a 1/3. Y ahora determinaremos cuántos bloques de patrones verdes se necesitan para hacer una unidad 1, 2, 3, 4. 5 y 6. Debido a que se necesitan 6 bloques de patrones verdes para formar una unidad completa, sabemos que cada bloque de patrones verdes equivale a 1/6. Entonces tenemos 1, medio, 1/3 y 1/6. También quiero mostrar un enfoque diferente para este tipo de problema trabajando desde de derecha a izquierda. Si comenzamos con el bloque de patrón más pequeño, que sabemos que es igual a 1/6, podemos usar esto para determinar el valor de los bloques de patrón restantes usando una fracción equivalente. Por ejemplo, si sabemos que un green es igual a 1/6, determine el valor de, digamos, un bloque de patrón azul, porque se necesitan 1, 2 bloques de patrón verde para hacer un bloque de patrón azul. Sabemos que un bloque de patrón azul es igual a 2/6. Para determinar el valor de un bloque de patrón rojo, podemos determinar cuántos verdes bloques de patrones que se necesitan para hacer este bloque de polvo. Observe cómo se necesitan 1, 2, 3 bloques de patrones verdes para hacer un bloque de patrones rojos, por lo tanto, un bloque de patrón rojo equivale a 3/6. Y también podemos expresar el bloque de patrón amarillo, que podemos ver aquí como 6/6. Entonces también sería correcto decir un azul es igual a 2/6, uno rojo es igual a 3/6, y uno amarillo es igual a 6/6. También podríamos decir que un amarillo es igual a 2/3 y 3/3. Por lo tanto, solo debemos ser conscientes de que puede haber más de una forma de expresar el valor de los bloques de patrones. Para la siguiente fila, 3 amarillos conforman la unidad. Entonces 3 amarillos forman una unidad. Observe cómo un amarillo es igual a 1/3. A continuación tenemos el bloque de patrón rojo. Comenzaremos por determinar cuántos rojos bloques de patrones que se necesitan para hacer una unidad. Se necesita 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques de patrones rojos para formar una unidad. Un bloque de patrón rojo equivale a 1/6. A continuación, determinaremos cuántos bloques de patrones azules se necesitan para formar una unidad. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 9. Debido a que se necesitan 9 bloques de patrones azules para formar una unidad, cada azul es igual a 1/9. Y ahora determinaremos cuántos bloques de patrones verdes se necesitan para hacer una unidad. Ahora voy a seguir adelante y acelerar esto. Se necesitan 18 verdes para hacer una unidad y, por lo tanto, un verde equivale a 1/18. Y quiero mencionar si empezamos con la pieza verde más pequeña, que equivale a 1/18, podríamos expresar estas fracciones con el denominador de 18. Veamos un ejemplo más.
Aquí la unidad se define como una roja y una azul, así que aquí está la unidad. Para este ejemplo, comencemos con los bloques de patrones más pequeños, los bloques de patrones verdes. Comenzaremos por determinar cuántos bloques de patrones verdes se necesitan para formar una unidad. Se necesita 1, 2, 3, 4, 5 bloques de patrón verde para formar una unidad y, por lo tanto, un bloque de patrón verde equivale a un quinto. Ahora determinaremos el valor de los bloques de patrones restantes. Usando el bloque de patrón verde. Observe que un bloque de patrón azul es igual a 2 bloques de patrón verde. Cada bloque de patrón verde es igual a un quinto y, por lo tanto, un azul es igual a 2 quintos. Y ahora para el bloque de patrón rojo. Observe que un bloque de patrón rojo es igual a 1, 2, 3 bloques de patrón verde. Debido a que cada bloque de patrón verde es igual a un quinto, cada bloque de patrón rojo es igual a 3 quintos. Y finalmente, tenemos el patrón amarillo, bloquear. Así que ahora determinaremos cuántos bloques de patrón verde se necesitan para hacer un bloque de patrón amarillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, dado que se necesitan 6 bloques de patrones verdes para hacer un bloque de patrones amarillos, y cada bloque de patrón verde es igual a un quinto, tenemos 6 copias de un quinto, o 6 quintos. Entonces cada bloque de patrón amarillo es igual a 6 quintos. Volviendo una última vez, observe cómo, debido a que esta cantidad en verde es 5 quintos, o 1, también podríamos decir que un bloque de patrón amarillo es igual a 1 y un quinto. Bien, espero que esto te haya sido útil.